luchaban con denuedo contra las legiones romanas. Y lo cierto es que era una guerra no declarada, pero tremendamente cruel. El conflicto era continuo, la guerra era continua, las bajas se podían contar por miles. Los pretores, por entonces las dos provincias asistentes, la citerior y la ulterior, no conseguían controlar las revueltas, no conseguían controlar el ardor combativo de las tribus autóctonas. Los ilergetas, los vergesitanos, los turdetanos, había un sinfín de entramados tribales que hacían la vida imposible a las legiones romanas. Por tanto, era necesaria la mano dura si querían seguir manteniendo presencia en aquella península ibérica tan llena de riquezas, tan llena de posibilidades y no considerada como debía ser considerada, porque por entonces Roma se dedicaba solo a la explotación colonial. No había todavía una fuerte presencia en los territorios peninsulares. Hispania era simplemente una suministradora de materia prima y de guerreros auxiliares para los conflictos. Y hasta ese año 195 no se consideraba que lo de Hispania, la antigua Iberia, era una guerra. Simplemente se atribuía a lo de las tribus aborígenes, pues bueno, revueltas, malos entendidos, idas y venidas, ofensivas y contraofensivas, pero no una guerra en el estilo que se podía entender allí en el siglo II ya después de Cristo, antes de Cristo. Pero para desgracia de las tribus íberas, terminó la Segunda Guerra Macedónica. El rey Filipo de Macedonia fue derrotado y eso permitió a la República Romana dedicar tropas, material y esfuerzos a aplastar la revuelta interna en Hispania. El encargado de esa misión fue Catón. En su flamante cargo de cónsul anual, asumió el mando de 2 legiones, además de las que se enviaban a los pretores de las provincias citerior y ulterior. Por tanto, Catón, con una flota inmensa de 25 naves cargadas de legionarios, pues Catón pone pie en la península ibérica en ese año 195 a.C. y lo hace en Rodes, en la actual Rosas, en la actual Cataluña. Los investigadores no se ponen de acuerdo a la hora de valorar, a la hora de saber cuántos legionarios, cuántos hombres estaban bajo el mando de Catón. Unos hablan de 52.000, otros elevan la cifra a 70.000. Bueno, yo creo que lo más razonable es pensar que unos 60.000, unas 6 legiones, la legión habitual, la legión regular, más la tropa auxiliar que podía contar, unos 60.000 hombres quedaban bajo el mando del cónsul Catón. Los ilergetas, muy debilitados por entonces, quisieron pactar con lo que se les venía encima, porque Catón no estaba dispuesto a pactos, no estaba dispuesto a urdir ninguna trama, ningún protocolo con ninguna tribu irredenta. Por tanto, los ilergetas sabían que la derrota era más que segura si se enfrentaban en campo abierto a los legionarios. Intentaron negociar con Catón, pero este hizo oídos sordos. En cambio, tomó rehenes para evitar un ataque por la espalda y dejó a los ilergetas al margen de la guerra. Pero otras tribus sí se le opusieron y se libró una enorme batalla cerca de Emporión, de Ampurias. Las tropas romanas hicieron de rodillo y pasaron por encima de los rebeldes íberos. Fue una victoria resonante. Ese mismo verano de 195 a.C., los vergesetanos, una tribu muy valerosa, muy valiente, muy decidida a plantar cara a los romanos, pues se levantó en armas contra estos. Y la respuesta de Catón y sus hombres no se hizo esperar. Los vergesetanos fueron prácticamente barridos del mapa. Fueron llevados a la extinción. Dicen que ni uno solo de la tribu quedó vivo. El problema en la citerior había quedado más o menos resuelto, pero restaba el levantamiento de los turdetanos en la ulterior, en el valle del Guadalquivir. Por si fuera poco, los turdetanos eran numerosos y contaban con enormes tesoros,
con una buena disposición económica, lo que les permitió contratar miles de mercenarios celtíberos. Se presumía un enorme conflicto, una guerra generalizada por lo anterior y lo ulterior, una situación muy comprometida para las tropas romanas. Pero Catón, astuto como él solo, negoció en secreto con los mercenarios celtíberos y les conminó a regresar a sus tierras, sin hacer caso a la petición turdetana. Con lo que los íberos del sur, los íberos meridionales, vieron cómo se perdía aquella guerra y cómo se disolvía en el agua, se disolvía en la bruma de las negociaciones cualquier posibilidad de resistencia ante Roma. Catón estableció una glacis protector, una frontera defensiva que impedía a los celtíberos y a los lusitanos, impedía por el momento hacer incursiones en la parte meridional de la península ibérica, en la provincia ulterior y también en la citerior. Una forma de defensa muy a la romana que marcó el devenir de los acontecimientos en los siguientes 5, 6, 7 lustros. Fue una acción política muy importante a cargo de Catón, y aunque había negociado en secreto con los celtíberos, eso no le privó de darse el gustazo de marchar, de realizar una marcha militar por los territorios de Celtiberia. Sus tropas tomaron la actual Sigüenza y merodearon por una tal Numancia. Fue la primera vez que los romanos se acercaron a la capital de los arébacos. Fue la primera vez que los romanos casi sitiaron Numancia. A lo largo de ese siglo hubo muchos sitios, como ya contamos aquí en su día. Pero fue una respuesta de fuerza. Fue un desfile militar ante los celtíberos para que supieran acerca del potencial bélico romano. El año terminó y en consecuencia Catón debía regresar a Roma a rendir cuentas. No había sido gravoso para la República. Durante este periodo, durante este año, estos meses, Catón se había alimentado del terreno. Había enviado incluso naves con el excedente de cereal y con grandes materias primas a Roma, con una frase que le haría muy célebre: la guerra se alimentará de sí misma. Y cumplió esa promesa. Durante todo el año, Catón no solicitó jamás refuerzos a Roma, no solicitó alimento. Se sustentó en la propia península ibérica. Regresó a Roma con un tesoro enorme: 1.400 libras de oro, 25.000 libras de plata, más de 500.000 de monedas de plata, las famosas argentum oscense. Y por si fuera poco, para mayor gloria de Catón, no se quedó ni una sola moneda, no se quedó ni una sola libra de oro. Todo lo cedió a su ciudad, a Roma. Por supuesto, esto provocó que de inmediato el Senado le concediera el triunfo sobre aquella expedición. Hispania había sido pacificada una vez más. Y Catón se convertía en uno de los personajes más importantes de la República. Odiado, claro, odiado y muy odiado. Porque su dedo acusador, no en vano siempre le llamaron, le pusieron el apodo de censor. Su dedo acusador se dirigía hacia la molicie romana. Ya por entonces la República apuntaba muy malas maneras. Se abastecían de lo conquistado en las provincias. Muchísima población romana permanecía y vivía ociosa, bien alimentada, bien pagada gracias a las conquistas en el extranjero. Y eso a Catón pues no le gustaba. Se fijó especialmente en el clan patricio por excelencia, los Escipiones. Aquellos que tanta gloria también habían dado a la ciudad, pero muy impregnados por las corrientes helenísticas, muy influenciados por todo lo que supiera a griego. Y esto enervaba el ánimo de Catón. No soportaba